Cordial saludo para todos. Muy buenas tardes. Soy Alfonso Jiménez, profesor del curso de aritmética, y hoy haré la explicación sobre un tema nuevo, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Entonces, empezamos. Bueno, el máximo común divisor, eh, pues, es aquel número entero positivo dado un conjunto de números enteros positivos que cumple dos condiciones. Primera, es un divisor común de dicho conjunto de números. eh, y también es el mayor de los divisores comunes. Como ejemplo tenemos estos dos números enteros positivos, 18 y 24. Armamos la tabla de divisores para cada uno de ellos y nos damos cuenta que pues tienen estos divisores comunes, ¿sí? Que son el 1, como pueden ver acá, el 2, el 3 y el 6. Eh, el mayor divisor común, por lo tanto, es el número 6, el que vemos acá, pues porque es el mayor entre todos los divisores comunes. ¿Qué podemos ver aquí? Que, por ejemplo, uno de los divisores del 18 es el mismo número. Este es múltiplo de 6. ¿Por qué? Porque 6 por 3 es igual a 18. Y en el caso del 24, pues también es múltiplo de 6. ¿Por qué? Porque 6 por 4 es igual a 24. Por lo tanto, bueno, el máximo común divisor de 18 y 24 es 6, ¿sí? Y aquí vemos que, pues, estos son los divisores comunes que tenemos entre estos dos números, 18 y 24, y que el 6 es el mayor de todos, ¿sí? Entonces, dado un conjunto de números enteros positivos, cualquiera de ellos es múltiplo de su máximo común divisor. Los divisores comunes de un conjunto de números son también los divisores del máximo común divisor de dichos números. Sí, son otras características que tiene el máximo común divisor. Y entre otras cosas, pues también se cumple que la cantidad de divisores comunes de A y B va a ser igual a la cantidad de divisores del máximo común divisor de esos números. ¿Sí? Y también la suma de divisores comunes de A y B va a ser igual a la suma de divisores del máximo común divisor de A y B. ¿Sí? Entonces también eso se cumple eh, para dos números A y B que sean enteros positivos. Aquí tenemos un recurso que podemos usar para verificar nuestros procedimientos en caso que se nos permita. Claro que para un examen no siempre es permitido, pero para resolver talleres o ejercicios que nos dejen de tarea como ejercicio para la casa, pues podemos usar estas herramientas tecnológicas para comprobar los procedimientos y también los resultados. Entonces vamos a ver qué es esto. Es una calculadora de máximo común divisor, que en inglés se conoce como Greatest Common Factor. Sí, es una calculadora, entonces aquí nos dan las instrucciones. Por favor, provee los números separados por una coma y haz clic en el botón calcular para encontrar el máximo común divisor.
Entonces vamos a probar, en este caso 18 y 24, a ver qué nos da. Entonces borramos acá y hacemos esto. Y como ven, aquí pues nos genera el mismo resultado que 6, ¿sí? Entonces aquí nos da paso a paso por uno de los métodos para encontrar máximo común divisor, que es factorización por números primos de los números, ¿sí? Entonces 18 va a ser igual a 2 por 3 por 3, 24 va a ser igual a 2 por 2 por 2 por 3, y pues por lo tanto aquí vemos que pues todo esto tiene eh, pues el 2 va a ser el 2, el factor 2 del 18 por el factor 3 del 24 va a ser igual a 6, que es el máximo común divisor. Entonces, como ven, pues es una forma de calcularlo. Aquí pues dan una explicación en inglés de qué es el máximo común divisor, eh, cuál es el método de factorización por números primos, cuál es el algoritmo Euclides. Bueno, aquí esto lo voy a explicar más en detalle eh, más adelante aquí mismo en la clase en español, obviamente, pero es para que ustedes vieran que pues, hay herramientas en internet que pueden servir para comprobar este tipo de operaciones. Entonces, volviendo a la presentación, tenemos lo siguiente. Eh, Ya vimos el máximo común divisor, ahora vemos el mínimo común múltiplo, que es aquel número entero positivo que cumple dos condiciones dado un conjunto de números enteros positivos también. Es un múltiplo común de dicho conjunto de números y a su vez es el menor de los múltiplos comunes. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar los mismos números que tomamos para el ejemplo del máximo común divisor, 18 y 24. Entonces vemos que hay cantidad infinita de múltiplos, ¿sí? No es como la cantidad de divisores que era finita, no. En este caso tenemos un montón de números que son múltiplos de cada uno de estos números. Y vemos que también pues cada número es múltiplo de sí mismo, ¿sí? ¿Qué podemos ver aquí? Que tenemos que los múltiplos comunes son el 72, ¿sí? El 144, ¿sí? 144, 216, ¿sí? O sea, estos son múltiplos comunes de 18 y 24. Pero como vemos, el menor de todos es 72, ¿sí? Sí, el menor múltiplo común. Entonces, vemos que también se cumple esto. El 72 es múltiplo de 18 porque 18 por 4 nos da 72. Y también 72 es múltiplo de 24 porque 24 por 3 es igual a ese mismo número, 72. Entonces, el mínimo común múltiplo de 18 y 24 va a ser igual a 72. Como ven, pues este es el menor entre todos los múltiplos comunes que tienen estos dos números, 18 y 24. ¿Sí? Entonces, dado un conjunto de números enteros positivos, cualquiera de ellos es divisor de su mínimo común múltiplo. Los múltiplos comunes de un conjunto de números son también los múltiplos del mínimo común múltiplo de dichos números. ¿Sí? Entonces, como ya vimos, y pues también se cumple otra propiedad que es la de los múltiplos comunes de A y B, que es esto, ¿no? Que es el, esto nos da, esta argollita es la notación de múltiplo y esta barrita es la del numeral, ¿sí? Entonces,
es esta notación que se usa para los múltiplos comunes de A y B, ¿sí? O sea, mínimo común múltiplo de A y B, o sea, el numeral de eso y el múltiplo de eso, ¿sí? Y también tenemos efectivamente otra calculadora de mínimo común múltiplo, ya la vamos a ver. Entonces, es muy parecido el uso a la anterior, y aquí también se pueden ingresar los números para comprobar. Y como ven, bueno, aquí ya nos arroja el resultado 72, ¿sí? Pues aquí nos explica por dos métodos, por el pues, máximo común divisor o bueno, es el método que se usa por una propiedad que ya la vamos a revisar más en detalle. Entonces tenemos que el máximo con divisor, como ya vimos, es 6 y que el mínimo con múltiplo pues va a ser igual al producto de estos dos números entre ese máximo con divisor. Entonces aquí vemos que es 24 entre 6, 4, se simplifica, queda 18 por 4, 72. Y por factorización de números primos, pues nos va a quedar que es eh, tomamos estos factores, ¿sí? Porque se repiten tres veces en el 24 y tomamos estos dos factores del 3 porque se repiten dos veces en el 18. Entonces multiplicamos todos esos factores entre sí y pues nos va a dar 72 también, ¿sí? Entonces son varias maneras de calcularlo, pero lo importante es llegar al mismo resultado. Recuerden que esto es una herramienta para verificar el procedimiento y a su vez el resultado también. Es algo muy útil para saber si estamos haciendo bien las cosas. Y bueno, entonces continuamos. Antes de continuar, que quería pues explicarles que aquí usé una analogía del anime de los Caballeros del Zodiaco o Saint Seiya con los hermanos Saga y Canon de Géminis. Entonces, Saga para mí es como el máximo común divisor y Canon es como mínimo común múltiplo. O sea, son como gemelos. Sí, si ven, o sea, hay unas características que comparten estos, pero tienen también muchas diferencias. O sea, es algo increíble. Bueno, entonces continuamos con los métodos para calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Entonces empezamos por explicar el primer método que es por descomposición simultánea. ¿Sí? Entonces para calcular el máximo común divisor, ¿qué hacemos? Pues extraemos los números de los números, los factores comunes hasta obtener números PESI, o sea, números PESI quiere decir primos entre sí. ¿Sí? El producto de los factores extraídos es el máximo común divisor de dichos números. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que lo podamos entender. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de estos dos números, 192, 240 y 360. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, pues, eh, extraemos un factor común que puede ser el 2 y entonces dividimos cada uno de estos números entre ese factor. Entonces, 192 entre 2, 96. 240 entre 2, 120, 360 entre 2, 180. Y volvemos a repetir el mismo proceso. Entonces, hallamos otro factor común entre los tres, es el 2. Entonces, 96 entre 2, 48, 120 entre 2, 60, 180 entre 2, 90. Volvemos a repetir lo mismo. Eh, Dijimos como factor común el 2, 48 entre 2, 24, 60 entre 2, 30, 90 entre 2, 45. Y ahora encontramos que hay otro factor común diferente al anterior, que es 3. Entonces 24 entre 3 nos da 8. 30 entre 3 nos da 10. Y 45 entre 3 nos da 15.
Entonces, como vemos, 8, 10 y 15 son números primos entre sí. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a explicar. Y es porque aquí ya voy a hacer la tablita acá de los divisores de estos tres números. Entonces vamos a hacer la correspondiente tabla de divisores. Entonces para el 8 tenemos que como divisores el 1, el 2, el 4 y el mismo 8. ¿Sí? Para el 10 tenemos el 1, el 2, el 5 y el mismo 10. Y para el 15 tenemos el 1, el 3, el 5 y el 15. Entonces, como ven, ¿qué pasa? Que acá el mismo divisor que comparten los tres es el 1, ¿sí? No hay otro divisor común que compartan los tres números. Eh, entonces, por lo tanto, si son primos entre sí estos tres números en conjunto, pero si los tomáramos de dos en dos, pues no serían primos entre sí, porque como ven aquí el 8 y el 10 tienen otro divisor diferente al uno en común, que es el 2, y el 10 y el 15 también tienen otro divisor común, que es el 5. Entonces, si tomamos el 8 con el 10, no serían primos entre sí, solo entre ellos, y el 10 con el 15, pues tampoco. Sí, entonces, recuerden, pues, de la clase anterior, ¿no? Una de las propiedades de los primos entre sí era precisamente eso, que si dos números o más son primos entre sí, pues no necesariamente también son primos entre sí 2 a 2, ¿sí? Pero si es en el caso inverso, o sea que si dos números son primos entre sí 2 a 2, posiblemente también lo sean en conjunto. Entonces, aquí tenemos que bueno, el máximo común divisor de estos números, ¿cuál va a ser? Pues vamos a multiplicar estos factores, ¿sí? Que nos dieron acá. Entonces, el 2 lo multiplicamos 3 veces, por eso es 2 a la 3, por 3, 2 a la 3 es 8 por 3, o sea, esto es un 8, por 3, 24. Entonces, el máximo común divisor del 192, 240 y 360 va a ser igual a 24. Entonces, aquí podemos ver que el 192 es pues múltiplo eh, de 8, porque, bueno, 24 por 8, 192. Eh, 240 es múltiplo de 10 porque 24 por 10 nos da ese número y 360 es múltiplo de 15 porque 24 por 15 nos da también ese número. Y vemos pues que estos múltiplos también son primos entre sí, ¿no? Ya lo vimos, ya vimos por qué, ¿sí? En general, si el máximo común divisor de tres números A, B y C, pues es igual a una D minúscula, entonces vamos a tener que A va a ser igual a esto, B va a ser igual a esto y C va a ser igual a esto. Entonces vamos a tener tres números primos entre sí, P, Q y R, ¿sí? Que van a multiplicar a ese mismo divisor, o a ese máximo común divisor, que es D minúscula. Y bueno, ya vemos que P, Q y R son primos entre sí. Entonces, para calcular el mínimo común múltiplo, se extraen de los números los factores comunes y no comunes hasta que cada número se reduzca a la unidad, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos en el proceso anterior?
que para hallar el máximo común divisor tuvimos que detener el proceso de obtención de factores comunes hasta que encontráramos eh, esos números en conjunto primos entre sí. Pero ahora tenemos que reducir hasta la unidad todo. Entonces, el producto de los factores extraídos es el mínimo común múltiplo. Entonces, repetimos el proceso, o sea, si con cada uno de estos números, entonces ya sabemos que pues vamos a tener eh, hasta aquí, o sea, eh, o sea, va a ser el mismo proceso eh, y se van reduciendo estas cantidades. Y ya cuando llegamos a 8, 10 y 15, entonces lo que hacemos es encontrar otro factor común, ¿sí? Para poder hallar el mínimo común múltiplo. Entonces dividimos, bueno, realmente este 15 no lo tomamos en cuenta. Entonces voy a borrar aquí la lineecita porque no estamos dividiendo el 15 entre 2, sino solamente el 8 y el 10. ¿Sí? Entonces, 8 entre 2, 4, 10 entre 2, 5. Aquí, pues, solo va a subrayar los números que se están tomando para dividir entre ese factor común. Entonces, 4 entre 2, 2, ¿sí? 2 entre 2, 1, ¿sí? Acá, como ven, aquí se está manteniendo, ¿sí? 15, 15, 15, entonces acá con el 5 también ocurre algo similar, se mantiene ese valor. Y acá 15 se divide entre 3, que es el factor común para ese número, da 5. Y el 5 se divide entre este otro 5 también, y pues nos va a dar 1 y 1 acá. Este 1 ya viene de antes, ¿sí? Tercero, entonces ya encontramos, reducimos a la unidad todos los números y ya podemos tomar estos factores y multiplicarlos entre ellos, ¿sí? O sea, los vamos a multiplicar. Entonces, el mínimo con múltiplo de estos tres números, 192, 240 y 360, va a ser igual a 6 veces 2, es decir, 2 a la 6, por 2 veces 3, es decir, 3 a la 2, ¿sí? Por 5. Entonces, todo eso nos va a dar igual a 2880, ¿sí? 2880 es el mínimo común múltiplo de esos números. Entonces, podemos decir que, bueno, aquí también podemos ver que el 8, el 12 y el 15 también son primos entre sí, en conjunto. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a ver. Vamos a armar la tabla de divisores para comprobar si son primos entre sí. Entonces, el 8 ya sabemos que pues, tiene al 1, 2, 4 y 8. El 12 tiene al 1, al 2, al 6, al 1, 2, no, 3, 4, 6 y 12. Aquí también, bueno, aquí podemos extender un poco la línea. 1 para el 15. 1, 3, 5 y 15. Ya, esto ya lo teníamos también. Entonces, como ven, el único divisor en común que comparten los tres es el 1 también. Sí, o sea, pues vemos que si fuera de 2 a 2, pues no serían primos entre sí, porque pues, ya vimos el 8 y el 12 también tienen otro divisor común que es el 2.
El 12 y el 15 pues tienen también divisor en común, que es el 3, ¿sí? Entonces tampoco serían primos entre sí dosados, pero en conjunto sí lo son los tres números, el 8, el 12 y el 15, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si tomamos los números 192 y 240 y 360 y lo multiplicamos por cada uno de estos números que son primos entre sí. Es decir, 192 por 15, 240 por 12, 360 por 8, todo nos va a dar igual a lo mismo. O sea, todo nos va a dar igual a lo mismo. ¿Sí? 2880. ¿Sí? O sea, todo esto nos va a dar igual a esto mismo, 2880, que es el mínimo común múltiplo. Entonces, en general, si tenemos el mínimo común múltiplo de tres números A, B y C, que va a ser igual a un M minúscula, entonces ese M minúscula va a ser igual al producto de cada uno de esos números por un número que también a su vez es prima entre sí con otros números en conjunto, ¿sí? P, Q y R, en este caso, ¿sí? Es algo que se cumple para el mínimo común múltiplo. Si queremos comprobar las respuestas, lo podemos hacer también con la calculadora. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, el máximo común divisor de 192 140 y 360, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a 24, ¿sí? Entonces ese es el mismo resultado que tuvimos acá, como pueden ver. Y el mínimo común múltiplo $2880, ¿sí? Entonces, algo muy práctico, muy fácil de usar. Así podemos verificar si lo que hicimos está bien. Y bueno, continuamos. Entonces, hay otro método para calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, que es por descomposición canónica, ¿sí? Entonces, el máximo común divisor de un conjunto de números descompuestos canónicamente está dado por el producto de sus factores primos comunes, elevados cada uno de ellos a su menor exponente, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Entonces, aquí tenemos estos números A, B y C, y A es igual a 2 a la 6 por 3 a la 2 por 5 a la 4 por 7 a la 3. B es igual a 2 a la 3 por 3 a la 4 por 5 a la 6 por 11 a la 1, 11 que es lo mismo. Y C es igual a 2 a la 5 por 3 a la 3 por 5 a la 3 por 13 a la 2. Entonces, de estos factores primos, en cada número tomamos los que tengan menor exponente. Por ejemplo, en este caso el 3 tiene al 2 en A, en B el 2 tenía a 3 y en C el 5 tiene al 3, ¿sí? Entonces tomamos esos factores y los multiplicamos. El producto de esos factores elevados a esos exponentes va a ser igual al máximo común divisor de esos números A, B y C, ¿sí? Esa es la descomposición canónica para hallar el máximo común divisor. Entonces, el mínimo común múltiplo de un conjunto de números descompuestos canónicamente está dado por el producto de sus factores primos comunes y no comunes elevados cada uno de ellos a su mayor exponente. Entonces, ojo con esto. Factores no comunes también hay que incluirlos. A diferencia del caso anterior, que solo se incluyen los factores comunes, pues aquí también vamos a incluir los no comunes. Entonces, en A
tenemos que el mayor exponente de 2 es 6, ¿sí? Y también tenemos que 7, pues es el único factor primo que no se repite en los otros números, que está en A, entonces tomamos su exponente. En B vemos que el mayor exponente, encontramos el 3 con su mayor exponente que es 4. El 5 con exponente 6. Y el 11 pues que no se repite en los otros números como factor que tiene exponente 1. Y en C vemos que pues el 3 es pues otro factor no común que hay con B y A, que tiene exponente 2, entonces tomamos esos factores, los multiplicamos entre ellos, 2 a la 6, por 3 a la 4, por 5 a la 6, por 7 a la 3, por 11 a la 1, por 13 a la 2, y esto nos va a dar el mínimo común múltiplo de A, B y C. ¿Sí? Entonces esa es otra forma de hallar el mínimo común múltiplo para tres números o más, por descomposición canónica. ¿Sí? Y bueno, también vemos que tanto el máximo común divisor como el mínimo común múltiplo cumplen unas propiedades. Entonces, entre estas propiedades están primero, dados dos números A y B. Entonces, si A igual módulo B, es decir, A es múltiplo de B, entonces el mínimo común múltiplo de los dos será el mayor y el máximo común divisor será el menor. Entonces, aquí vemos un ejemplo, 14 igual módulo 7 o 14 es múltiplo de 7, ¿sí? Entonces, porque 7 por 2 es 14, ¿sí? Entonces, el máximo común divisor entre 14 y 7, pues va a ser igual a 7, es decir, el menor, ¿sí? Y el mínimo común múltiplo entre esos dos números va a ser 14, que es el mayor, ¿sí? Entonces, en general, si tenemos dos números A y B, entonces el máximo común divisor entre esos números va a ser igual a B, siendo B el menor, y el mínimo común múltiplo entre A y B, pues va a ser igual a A, siendo A el mayor, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, diríamos que, bueno, A es mayor que B, ¿sí? A es mayor que B. Bueno, segundo, si A y B son PESI, es decir, primos entre sí, entonces el mínimo común múltiplo será el producto entre ambos y el máximo común divisor será la unidad. Entonces tenemos como ejemplo 8 y 15 que son primos entre sí. Sí, o sea, sí, podemos comprobarlo aquí rápidamente haciendo la tabla de divisores. Ya creo que ya la habíamos hecho antes, pero la vamos a hacer de nuevo por si acaso. Del 1 tenemos el 1, 2, 4 y 8. Y del 15 tenemos el 1, 3, el 5 y el 15. Pues como ven, el único divisor en común que tienen los dos números es el 1, por lo tanto son primos entre sí. Entonces, el máximo común divisor entre el 8 y el 15 va a ser igual a la unidad, o sea, es decir, 1. ¿Sí? Y el mínimo común múltiplo de estos dos números pues va a ser igual al producto de ambos, ¿sí? 8 por 15 que nos da 120. Si en general, para dos números A y B, si son primos entre sí, entonces tenemos que el máximo común divisor entre ellos va a ser igual a 1 y el mínimo común múltiplo va a ser igual al producto entre ellos, A por B. ¿Sí? Entonces, para el tercero, para un conjunto de más de dos números PESI, es decir, primos entre sí, el máximo común divisor entre ellos es 1, como ya lo vimos, pero el mínimo común múltiplo no necesariamente es el producto de dichos números, excepto si estos son primos entre sí 2 a 2. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con esto, tenganlo muy presente. Aquí pues también vemos
con otros ejemplos de una forma más clara por qué se da esto. Entonces tenemos 20, 2 y 21 son primos entre sí, ¿sí? Y bueno, ya vamos a ver por qué. Entonces 12, 20 y 21. Entonces armamos la tabla de divisores, como ya lo hemos hecho, ¿sí? Entonces vemos que el 12 tiene al 1, tiene el 2, 3, 4, 6 y 12. El 20 tiene al 1, tiene al 2, tiene al 4, tiene al 5, tiene al 10 y por supuesto el mismo número. Y el 21 tiene al 1, tiene al 3, tiene al 7 y tiene al mismo 21. Entonces, como ven, estos son primos entre sí en conjunto porque el divisor en común es 1, pero 2 a 2 no son primos entre sí. O sea, si ponemos el 12 y el 20 solamente, pues vemos que comparten el 2, el 4 y el 4, ¿sí? Y el 21 con el 20, pues tampoco porque comparten el 3, el 12 y el 21, eh, pues 12 y el 21 tampoco porque tienen al 3 como divisor común. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Que el máximo común divisor, como vemos entre estos tres números, es igual a 1, pero el mínimo común múltiplo entre estos números no es igual al producto entre ellos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues ya lo vamos a ver. Eh, entonces, vamos a hacerlo aquí rápidamente, o sea, vamos a probar esto aquí con calculadora mínimo como múltiplo, sí. Entonces acá tenemos 20, 12 y 21, sí. 20, 12 y 21. Entonces, o sea, calcular el mínimo como múltiplo es 420, sí. Pero si nosotros usamos calculadora, entonces acá vemos que 20 por 12, 240 por 21, 5040. 5040 no puede ser igual ni cerca a 420. Entonces, por esa razón, no se cumple en ese caso. Em, pero, sí, eh, como vemos acá en este otro ejemplo, sí, bueno, si tenemos estos tres números, 16, 19, 25, tomamos el máximo común divisor, esto es igual a 1, ¿sí? Y son primos entre sí, 2 a 2 también. Entonces ya lo vamos a ver por qué. O sea, 16, 19 y 25. Entonces armamos la tabla de divisores, como ya lo hemos visto, ¿sí? Entonces 16, ¿qué divisores tiene? Tiene al 1, tiene al 2, 4, 8 y el mismo 16. El 19 tiene al 1 y tiene al 19 porque es un número primo, ¿sí? Y el 25 tiene al 1, tiene al 5 y tiene al 25. Entonces, como ven, el 1 es el único divisor en común que tiene los tres y a su vez, si los tomamos de 2 a 2, pues vemos que también es el único divisor común que tomamos de 2 a 2. O sea, porque entre 16 y 19 el divisor común va a ser 1, entre 19 y 25 también, y entre 16 y 25 igualmente. Entonces, por esa razón son primos entre sí 2 a 2.
Entonces el mínimo común múltiplo de esos dos números es igual a 7600, que a su vez es igual al producto de x. ¿Sí? Entonces ya vamos a verificar eso de una vez. Vamos acá a la calculadora. 16, 19, 25. Se demora un poquito, pero bueno. No sé qué pasó. Ah, listo. Ahí nos dan 7600. Y aquí bueno, vamos a probar si esto es igual al producto de esos tres números. Y efectivamente, 7600. Sí, es igual. ¿Ven? ¿Ven? Es el mismo. Y bueno, así las cosas. Continuamos con más propiedades. Entonces, cuarta propiedad nos dice que si a varios números se les multiplica o divide por un mismo número entero positivo, entonces el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dichos números queda multiplicado o dividido por dicho número entero positivo. Entonces aquí tenemos este gran resumen, ¿sí? de estas propiedades. No me voy a detener mucho en explicarlas cada una, pues por cuestiones de tiempo, pero igual aquí las dejo para que ustedes las revisen, ¿sí? Entonces, igual, como ven, que acá para el máximo común divisor tenemos estas, para el producto, la adición y la potencia. Para el mínimo común múltiplo también tenemos en ese mismo orden, ¿sí? Donde k pertenece a los números enteros positivos. Ese k pues, es un factor eh, constante, pues es el que se va a utilizar en estos casos. Entonces, como ejemplo tenemos para el máximo común divisor, o sea, en el caso de este. Entonces tenemos que 18, 30 y 48. ¿Sí? Si los multiplicamos por 2, eh, cada uno, ¿sí? Entonces nos va a quedar 36, 60 y 96 respectivamente. Entonces, como el máximo común divisor de estos tres números inicialmente es igual a 6, multiplicamos por ese mismo factor ese número y pues nos va a quedar 12, ¿sí? Entonces, para el mínimo común múltiplo, entonces tomamos el ejemplo del cociente, la división. Entonces, tomamos esos mismos tres números, 18, 30 y 48. El mínimo común múltiplo entre ellos es 720. Acá dividimos entre 6 cada uno de estos números, 18 entre 6, 3, 30 entre 6, 5, 48 entre 6, 8 y 720 entre 6 da 120, que es el mínimo común múltiplo de 3, 5 y 8, respectivamente. Entonces también podemos hacer la prueba con la calculadora. Entonces ya mismo lo vamos a hacer eh, aquí. Entonces, máximo común divisor de 18, 30 y 48. Nos da 6. ¿Sí? Entonces, si tomamos 36, 60, 90, 36, 60, 96 nos debe dar 12. 36, 60 y 96. Nos da 2, efectivamente. Y para el mínimo común múltiplo, entonces tomamos esos números.
da 720. Y si tomamos 3, 5 y 8, pues nos debe dar 120. Vamos a ver. Efectivamente, nos da ese resultado. Como pueden ver, pues sí se cumple esta propiedad también. Entonces los invito que ustedes por su cuenta prueben eh, estos otros casos particulares y para eh, el cociente y la potencia en el máximo común divisor y para el producto y la potencia en el mínimo común múltiplo. Sí, debería funcionar. Entonces, tenemos otra propiedad que nos dice, dados varios enteros, si a cada uno de ellos se divide entre el máximo común divisor o si el mínimo común múltiplo se divide entre cada uno de los números, los cocientes obtenidos son primos entre sí. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo que tenemos tres números, 36, 42 y 60. El máximo común divisor es 6. Por lo tanto, 6, 7 y 10 son primos entre sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, o sea, tomamos 36 dividimos entre 6, da 6, 42 entre 6, 7, 60 entre 6, 10. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que 6, 7 y 10 son PESI? Bueno, también hacemos lo mismo. Contamos los divisores comunes que tengan estos tres números. Entonces el 6 tiene al 1, al 2, al 3 y al 6. El 7 tiene al 1 y al 7 porque es solamente porque es número primo. El 10 tiene al 1, al 2, al 5 y al 10 también. Entonces, como ven, estos tres números en conjunto sí son primos entre sí, pese a que si fuera 2 a 2, pues no lo sería. ¿Sí? Entonces, igual lo que los interesa es que en conjunto sean primos entre sí y efectivamente se cumple porque tienen como divisor común al 1 solamente. Y el mínimo como múltiplo de 60, 84 y 105 es igual a 420. Por lo tanto, si nosotros dividimos 420 entre 60, pues nos da 4. 420 entre 84 también nos va a dar ese número. Yo que sí, voy a comprobar. Y con la calculadora 420, 84. Ah, nos da 5. Nos da 5. Sí, 420 entre 105 nos debería dar 7. Ah, no. Entonces, lo que aquí no es 7, sino es 5. Sí, igual ya lo corregimos. Sí, no es 4 y 7, sino 4 y 5. Igual 4 y 5 son primos entre sí. Porque, bueno, que 4 y el 5. El 4 tiene al 1, al 2, 4. El 5 solo tiene al 1 y así mismo porque es un número primo. Y bueno, ya vemos que el 1 es el único divisor en común que tienen ambos. Entonces, por eso son primos entre sí. Entonces, para comprobar que estos son el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, entonces lo que vamos a hacer es usar de nuevo la calculadora. Sí, entonces 36, 42, 60. Ya tenemos el 60 acá. Falta cambiar el 96 por el 42. Esto nos da 6.
efectivamente. Y para el 60, 84, 105. Pues esto nos debería dar 420. Sí, efectivamente, acá está 420. Y listo. Bueno, pues sí, eso sería por ahora. Bueno, hay muchas más propiedades. Está la sexta, el máximo común divisor de un conjunto de números no varía si a dos o más de ellos se les reemplaza por su máximo común divisor. Es como calcular el máximo común divisor, pero de forma recurrente, ¿sí? Pero, o sea, de esta manera, pues nos va a dar el mismo di- divisor, que es de minúscula. Entonces aquí tenemos que, como ejemplo, si calculamos el máximo común divisor de estos cuatro números, pues nos va a dar 6, ¿sí? Eh, entonces, si lo calculamos de esta manera, o sea, tomamos el 12 y el 18 y tomamos el 30 y el 60, cada uno pues va a quedar 6, 30 respectivamente, y el máximo condicio va a ser siendo el mismo 6. O si tomamos el máximo condicio de los tres primeros, eh, nos da 6, y bueno, tomamos el máximo condicio con 60, nos da 6 también, ¿sí? Estos pues se los voy a dejar a ustedes para que lo prueben con las calculadoras, para efectivamente si es realmente ese resultado. Bueno, podamos probar solamente lo de los cuatro números, ¿no? Que sean equivalentes a estos valores, ¿sí? El mínimo común múltiplo de un conjunto de números no varía si a dos o más de ellos se les reemplaza por su mínimo común múltiplo. O sea, caso muy similar al del máximo común divisor, como pueden ver. Entonces aquí se toma cada uno de estos números, entonces se le puede calcular su lado mínimo como múltiplo, y así, ah, hasta llegar al mismo valor. Y se puede tomar los tres primeros también, y con ese valor pues, se toma el otro y se calcula, y así llegamos al mismo resultado. Entonces, bueno, ya vamos a revisar 12, 18, 30, 60. Ya tenemos el 60 acá, 12, 18, 30, 60. Entonces el máximo común divisor para estos cuatro números es el 6, ¿sí? Y aquí lo copiamos, pegamos acá, calcular el mínimo común múltiplo nos da 180, sí, está bien. Entonces, el producto de dos números enteros es igual al producto del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo entre ellos. Esta propiedad es muy importante que ustedes la entiendan, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale esto? Entonces, asumamos que si el máximo común divisor de A y B, pues es igual a un D minúscula. Entonces, tenemos que A va a ser igual a DP, o sea, el producto de estos dos factores. B va a ser igual a D por Q, siendo P y Q Psi, o sea, son primos entre sí. Eso quiere decir que el divisor común que van a tener esos dos números va a ser el 1, la unidad. El mínimo común múltiplo entre A y B va a ser igual al mínimo común múltiplo de D por P y D por Q. ¿De dónde sale esto? Pues como A es igual a DP, entonces se reemplaza acá. Como B es igual a DQ, pues se reemplaza aquí. Y el mínimo común múltiplo pues va a ser igual a, ya vimos,
por descomposición canónica, pues obtenemos esto, que va a ser el producto de D por P por Q. Entonces, el máximo común divisor de A y B por el mínimo común múltiplo de A y B, que ya lo tenemos acá, ¿sí? Entonces, va a ser igual a D, o sea, esta D pasamos para acá, y este D por Q lo pasamos para acá, los multiplicamos, entonces ordenamos esto, o sea, esta D, la multiplicamos con esta Q, ordenamos los factores y nos va a quedar dP por dQ. Y como ya sabemos que D por P es igual a A y D por Q es igual a B, entonces eso va a ser igual al final a A por B. ¿Sí? Entonces ya hemos demostrado que se cumple esta propiedad. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo en esta tabla con dos números 24 y 36. Entonces tenemos que el producto entre ellos va a ser igual a 864. El máximo común divisor va a ser 12. El mínimo común múltiplo va a ser 72. Y el producto de estos dos números va a ser igual a 864, que efectivamente pues es el mismo producto de esos dos números, ¿sí? El 72 y 120, eh, ¿sí? El producto va a ser igual a 8640. El máximo común divisor entre esos dos números va a ser 24. El mínimo común múltiplo va a ser 360. El producto entre estos dos números va a ser 8640 y como vemos va a ser igual al producto de los números también. ¿Sí? Entonces es una manera de comprobar si efectivamente se cumple esa propiedad. Entonces también tenemos eh, otra propiedad adicional, que dados los numerales de cifras máximas, como vimos en la clase sobre sistemas de numeración. Entonces aquí vemos que A es igual a todo esto con las cifras eh, base n, entonces va a ser igual a n a la a menos 1, y lo mismo para b mayúscula, va a tener b cifras n a la de menos 1 y c mayúscula, c cifras n a la c menos 1, ¿sí? Entonces, esto que nos va a qué nos lleva, pues que el máximo común divisor de esos números a, b y c va a ser igual a esa n minúscula elevado al máximo común divisor entre esos números menos 1, ¿sí? Entonces acá como ejemplo tenemos que el máximo común divisor de 5 a la 36 menos 1, 5 a la 48 menos 1 y 5 a la 60 menos 1 va a ser igual a 5, ¿sí? 5, o sea, tomamos la base de esa n, ¿sí? Y lo elevamos a máximo común divisor de los exponentes, ¿sí? O sea, de lo que está acá. O sea, es 36, 48 y 60. El máximo común divisor es 12. Y este va a ser el exponente de 5. 5 a la 12 menos 1. ¿Sí? Bueno, seguimos con el algoritmo Euclides. Es un método por divisiones sucesivas para encontrar el máximo común divisor entre dos números enteros positivos. ¿Sí? Entonces, dada la división inexacta, ¿sí? Que tenemos acá, el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo, entonces se cumple que el máximo común divisor del divisor entre el dividendo y el divisor va a ser igual al máximo común divisor del dividendo y el residuo. ¿Sí? Digo, el divisor y el residuo. Quiero decir, divisor es D minúscula, dividendo es D mayúscula, para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué se cumple esto? Bueno, vamos a ver un ejemplo, cómo sería el algoritmo. Entonces tomamos eh, máximo común divisor de 403 y 91. Entonces tomamos, este sería nuestro D inicial, este sería
nuestro dividendo inicial sería 403, nuestro divisor inicial sería 91, y entonces eso sería igual a, o sea, 91 es el D minúscula y 39 el residuo, ¿sí? Entonces, acá dividimos 403 entre 91, nos da 4 como cociente y 39 como residuo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a armar acá una tabla de divisiones sucesivas, la que vemos acá, ¿sí? Entonces, aquí vamos incluyendo los cocientes sucesivos y los residuos sucesivos. Entonces, tenemos acá 403, que es nuestro dividendo inicial, y 91, que es nuestro divisor inicial. Entonces, tomamos el primer cociente, lo asignamos acá, el 4, y el residuo inicial también lo asignamos acá en la lista de residuos, 39. Entonces, ahora después en el siguiente paso, nuestro dividendo va a ser 91 y nuestro divisor va a ser 39, que es el residuo que teníamos anterior, ¿sí? Entonces, 91 entre 39 nos da 2 como cociente y 13 como residuo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que en el siguiente paso, el 13 va a ser ahora nuestro nuevo eh, divisor, ¿sí? Nuestro nuevo divisor. eh, y el 39 va a ser el nuevo dividendo. Entonces dividimos 39 entre 13, nos da 3 como cociente y 0 como residuo, ¿sí? Entonces, como ya nos da una división exacta, pues ahí paramos. Ahí nos detuvimos, obtuvimos al final este divisor que es 13, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el máximo común divisor entre 403 y 91 va a ser igual a 13, ¿sí? O sea, este numerito que nos dio acá en la mitad, al final, con el residuo 0, porque es una división exacta, ¿sí? Entonces, en general, tenemos este listado de cocientes sucesivos, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, hasta Q sub n-1, Q sub n. Tenemos este listado también de divisores A, B y residuos sucesivos R sub 1, que pues se va asignando a la siguiente posición en los divisores, como ven acá. Entonces va a ser R al final R sub n-2, R sub n-1, entonces residuos sucesivos, R sub 1, R sub 2, R sub 3, ¿sí? Entonces R sub 1, pues que aquí se está asignando, R sub 2 acá y R sub 3 ahí, y bueno, así sucesivamente. R sub n-1 se va a asignar acá, y al final va a quedar residuo 0, que esa es la idea del algoritmo, que sea al final pues, tiene que dar una división exacta, y esto al final pues que va a ser que el máximo común divisor entre dos números A y B pues va a ser igual a ese R sub n menos 1 que tenemos acá, ¿no? La mitad. Y bueno, yo les voy a dejar como referencia aquí un enlace a un video de un colega que implementó este algoritmo Euclides ya en un programa escrito en lenguaje de programación Python. Entonces, para que ustedes lo revisen, es un algoritmo bastante eficiente. No, no tiene una complejidad algorítmica tan pronunciada porque tiene un orden de complejidad muy bueno. O sea, en el peor de los casos es eficiente el algoritmo. Entonces, los invito a que lo revisen eh, para que entiendan mejor cómo implementar eh, pues
en código este algoritmo. Y bueno, venimos aquí a la parte que eh, eh, pues hace referencia a muchas cosas, ¿no? De la vida cotidiana, ¿sí? Aplicaciones del máximo común divisor para situaciones cotidianas. Entonces, tenemos un montón de aplicaciones que podemos usar para resolver problemas en la vida real o en la ficción también sobre cómo podemos usar el máximo común divisor y nos puede ayudar a resolver estos problemas. Entonces, por ejemplo, podemos usarlo para encontrar el mayor valor en divisiones exactas y proporcionales de objetos sólidos, ya sean alimentos, papel, telas, empaques, metales, etcétera, líquidos, envases de agua, aceite, etcétera, y terrenos, parcelas, estacas, etcétera. Entonces, esto nos lleva pues a implementar una distribución equitativa de los recursos eh, de forma que no desperdiciemos o que no usemos de más estos mismos. eh, por eso indicamos acá que tienen que ser divisiones exactas y proporcionales, ¿sí? Eh, entonces es como una forma muy básica de entender a resolver esos problemas de optimización que, bueno, que a veces o sea, necesitamos resolver en ciertas situaciones. Aquí les dejo pues un enlace a la regla de Storm para hallar el máximo común divisor entre varios números. Esto también se aplica a eso mismo, a las distribuciones equitativas, eh, sí, para encontrar ese mayor valor o el máximo común divisor. Y también tenemos una referencia muy interesante a la película Duro de Matar, La Venganza de 1995. Es una escena en la que aparecen John McClane, el detective de la policía, y un ciudadano común que tiene pues como nombre Zeus Carver, ¿sí? Entonces resulta que ellos tienen que ir a un parque porque pues los terroristas les dan unas pistas que deben ir allá. Bueno, abren un maletín por accidente y pues entonces el villano los llama por teléfono y les da unas instrucciones que deben resolver un problema o pues, un acertijo con unas jarras de agua, o sea, unas botellas grandes llenarlas de agua y hacerlo de cierta manera para resolver un problema que es el problema general de las jarras de agua. Entonces, consideremos dos jarras con una capacidad de A galones eh, y otra de B galones, ¿sí? Entonces, con A y B enteros positivos y B es mayor que A. Entonces, en este caso, pues nuestro B sería 5 galones y nuestro A sería 3 galones, ¿sí? Entonces, si solo se nos permite vaciar o llenar una jarra o verter líquido de una jarra a otra, ¿cuáles son las cantidades en galones que podemos servir? Bueno, entonces sin mucha dificultad sé que podemos servir A, que es 3 galones, ¿sí? Entonces, como vamos acá, aquí ¿qué hacemos? O sea, el primer paso es llenar la jarra de 5 galones hasta el tope, ¿sí? O sea, aquí llenamos la jarra de 5 galones, o sea, inicialmente estaba vacía y la llenamos al tope, es decir, 5 galones. Después, ¿qué hacemos en el siguiente paso? Con el líquido de la jarra de 5 galones, llenamos la jarra de 3 galones, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es llenar eh, esta jarra, ¿sí? De 3 galones, entonces nos va a quedar a tope la jarra de 3 galones y pues solo nos va a quedar 2 galones en la que teníamos 5, ¿sí? Quedarán 2 galones de agua, ¿sí? La primera jarra. ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, y como vemos 2 galones es B menos A, ¿no? Porque B es 5 y B menos A es 5 menos 3, 2. 2 galones, ¿sí? Y bueno, el siguiente paso, el tercero, es tirar el agua de la jarra de 3 galones. O sea, lo tiramos afuera. O sea, afuera quiere decir que la vaciamos completamente. Nos va a quedar vacía la jarra de 3 galones y seguimos teniendo 2 galones de agua en la que teníamos de 5. Bueno, el cuarto paso es poner los 2 galones de agua que hay en la jarra grande en la jarra pequeña. Entonces, hacemos esto, la pasamos acá y dejamos completamente vacía la jarra de 5 galones y llenamos los 2 galones en la de 3 y nos va a quedar que 1, o sea, un galón, nos va a sobrar un galón en la de 3 galones, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es llenar la jarra de 5 galones otra vez. Entonces la llenamos a tope y nos va a quedar 5 galones totalmente llena. ¿Y qué hacemos ahora? Pues como nos queda un galón en la de 3, o sea, para completar los 3 galones que faltan, entonces vertemos el agua, eh, vertemos aquí eh, el agua para que llenar a tope la de 3, ¿sí? Y entonces la de 3 queda completamente llena y pues nos va a quedar eh, eh, en la jarra grande quedarán 4 galones, ¿sí? 4 galones. Entonces la idea era, pues ya teníamos el acertijo resuelto porque la idea era tener una jarra con 4 galones exactos de agua. Eso es lo que hacen ellos cuando la pasan por la balanza, como pesa exactamente esa cantidad, entonces desactivan la bomba y se salva. Esa es la escena de la película, entonces invito a que la revisen. Es muy chévere esta referencia, es una de mis favoritas de las películas de acción. Eh, entonces, aquí que podemos ver o sea, qué otras cantidades podemos servir además de estas que ya vimos, que A es 3, B es 5 y B menos A es 2. Bueno, la respuesta puede ser cualquier número menor que B que sea múltiplo del máximo común divisor de A y B. Y entonces, ¿cuál puede ser ese número? Bueno, entonces ya vemos que 3, ¿cuál es el máximo común divisor de 3 y 5? Pues como son primos entre sí, el 3 y el 5 son primos entre sí. Sí, ¿por qué? Porque tienen el mismo divisor en común que es 1. O sea, no tienen más divisores comunes, porque son números primos, ¿sí? El 3 y el 5 tienen al 1 como divisor común, entonces por eso es que acá en la jarra de 4 galones, como en el 1 está ahí siempre presente, miren, el 1, por ahí está el 1, de las cantidades que sobraban, bueno, que faltaban más bien, que faltaban en las jarras, ahí siempre está la cantidad de un galón, ¿ven? Entonces y el 1 pues eh, el 1 pues también es divisor de 4, ¿sí? Eh, ¿Y eso qué quiere decir? Si como 4 es menor que 5, o sea, menor que B, ¿sí? Entonces, o sea, 4 es múltiplo de 1, porque el 1 es máximo común divisor de 3 y 5. Entonces, claro, 4 galones también es una cantidad que se puede servir para este caso en particular y por lo tanto, pues se soluciona el problema general también. Es una solución particular. Y bueno, los invito a que también revisen este link sobre otras aplicaciones del máximo común divisor.
¿sí? Aquí se los dejo en la diapositiva para que lo revisen. Está muy, muy interesante. Eh, y como aplicaciones del mínimo común múltiplo para situaciones cotidianas, entonces tenemos lo siguiente. Podemos encontrar el menor valor en coincidencias o simultaneidad de diferentes tipos de eventos en intervalos de tiempo, ya sea para móviles, carreras, alertas, señales, campanadas, etcétera, etcétera, etcétera. Em, y esto pues está correlacionado con la organización de eventos, ¿no? O sea, cuando queremos conocer una matriz de conflicto donde estamos organizando un evento que se repite periódicamente, como una clase o un seminario, el mínimo común múltiplo puede ayudarnos a coordinar los horarios de manera que se eviten conflictos. Entonces, determinar ese mínimo común múltiplo de los intervalos de tiempo necesarios, ¿sí? Entonces, aquí nos están dando intervalos de tiempo para cada evento, permitirá programarlo sin superposiciones. También el mínimo común múltiplo nos sirve para resolver compras en cantidades. Entonces, supongamos que necesitamos comprar cierta cantidad de artículos y queremos asegurarnos de tener suficiente para todos los días. El mínimo común múltiplo nos ayuda a determinar cuándo se volverá a repetir la misma cantidad de artículos comprados. Esto permitirá planificar las compras de manera eficiente. Bueno, y también tenemos otra aplicación muy interesante que es con cálculos financieros. Entonces, al calcular el tiempo en el que dos eventos financieros coinciden como pagos de préstamos o inversiones, el mínimo común múltiplo permitirá determinar el periodo en el que ambos eventos se repetirán simultáneamente. Entonces, bueno, esto también está relacionado con eventos, ¿sí? Eventos. Entonces, cuando en el problema se les mencionen algo de intervalos de tiempo y eventos que se tratan o que se repiten en cada periodo intervalo de tiempo, entonces ahí es posiblemente vamos a tener que aplicar el mínimo como múltiplo para resolver este tipo de problemas o de situaciones. Y bueno, ahí pues en el anterior lo tomé también de referencia a este enlace, entonces para que lo revisen, por favor, de otras aplicaciones. Y bueno, ya estamos llegando al final. Vamos a hablar un poco sobre fracciones continuas simples finitas, pero para eso tenemos que remitirnos a la definición general de qué es una fracción continua simple. Entonces, es una expresión de la forma, ¿sí? Entonces, tenemos esta fracción f va a ser igual a todo esto que tenemos aquí. Y pues A sub 0 pertenece a los números enteros, no necesariamente positivos, puede ser un número negativo, pero los A sub i que vienen después, eh, para todo i mayor o igual que 1, es decir, A sub 1, A sub 2 y hasta A sub n, ¿sí? A sub i que pertenece a los enteros positivos, entonces, f va a ser igual o sea, estos términos de la fracción continua simple los podemos encerrar entre corchetes y pues vamos a tener a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n. Sí, esto va a ser igual a f, o sea, esa fracción. Entonces, una fracción continua simple o FCS es finita si la cantidad de términos es limitada. Por ejemplo, tenemos esta fracción f sub 1 va a ser igual a 2 más todo esto, eh, o sea, 2 más 1 entre 3 más 1 entre 5, ¿sí? Entonces, otra forma de representarlo es así, tomamos los términos, el 2, aquí el 3 y el 5, ¿sí? Para representar esa fracción, ¿sí? Entonces,
Tenemos un teorema muy interesante para el caso de las fracciones continuas simples finitas, y es que todo número racional se puede expresar como una fracción continua simple finita y toda fracción continua simple finita es un número racional. Entonces, como ejemplo, tenemos 19 quintos, o 19 entre 5, va a ser igual a 3 más 4 entre 5. Entonces, 4 entre 5 es lo mismo que 1 entre 5 cuartos, ¿sí? Porque es 5 cuartos es la fracción inversa de 4 quintos. Y 5 cuartos lo podemos descomponer en 1 más un cuarto, porque 1 es 4 cuartos, también 4 cuartos más un cuarto es igual a 5 cuartos, ¿sí? Entonces lo podemos así representar de esta manera. Y también lo podemos representar de esta otra tomando como términos el 3, el 1 y el 4, ¿sí? ¿Qué podemos ver acá? Y ya lo vamos, o sea, aquí hay muchas cosas interesantes para observar. Vemos que aquí, pues el 19 y el 5 tienen otra relación muy interesante y hay que ver con el máximo común divisor. Entonces, el, entonces, la forma práctica para representar una fracción continua simple finita es mediante el algoritmo Euclides, ¿sí? Como pueden ver, entonces hacemos el proceso de ir 19 entre 5, nos da 4 y sobran, nos da 3, perdón, el 3 es el cociente. Entonces aquí armamos la tabla de divisiones sucesivas, aquí van los cocientes en esta fila y aquí van los residuos. Entonces 19 entre 5 da 3, sobran 4, ¿sí? Entonces este 4 pasa a ser el nuevo divisor de la siguiente división. Entonces, y el nuevo dividendo pasa a ser el 5. Entonces 5 dividido 4 nos da 1 como cociente y 1 y nos da residuo 1. Entonces este 1 pasa a ser el divisor de la siguiente división, ¿sí? Y tomamos el nuevo dividendo 4. Entonces 4 entre 1, o sea, dividido 1, 4 dividido 1 nos da 4 y sobra 0. Una división exacta. Hasta ahí llegamos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el máximo común divisor para el 19 y el 5 va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque estos números, el 19 y el 5 son números primos y también son primos entre sí, porque el único divisor común que tienen estos números es el 1, ¿sí? Interesante, ¿no? Entonces, como ven, esa es una relación muy interesante que hay entre las fracciones continuas simples finitas y el máximo común divisor. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? A la hora de hacer sus ejercicios, ¿sí? Por favor, no se les olvide eso, ¿sí? Y vemos que es de la lista de cocientes, entonces los cocientes van a ser los términos de la fracción continua simple. O sea, el 3, el 1 y el 4, que son estos cocientes, ¿sí? Y que los tomamos acá también de esa fracción continua simple, pues van a ser equivalentes a esa fracción, ¿sí? Entonces, todo eso va a ser, o sea, va a ser igual a 19 quintos. Podemos comprobar, ¿sí? Lo que nos da efectivamente. Entonces, vamos a hacer eso. Ya casi vamos a terminar.
Entonces, 19 entre 5 nos da 3,8. ¿Sí? Es un decimal exacto. Ténganlo en cuenta porque vamos a hacer algo. O sea, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es operar de abajo hacia arriba. Y, bueno, o sea, primero empezamos con esta parte a operar 1 más 1/4. Entonces, entonces un cuarto es igual a 0,25 más 1, 1,25. Solo lo podemos dividir entre 1. Ah, no, esto va a ser el denominador de 1, da 0,8 más 3, 3,8. Entonces, como ven, esto es equivalente, entonces sí se cumple. Y el máximo común divisor de 19,5 pues nos tiene que dar 1, ¿no? Eso es lo que vamos a resolver aquí ya mismo. Y efectivamente es 1. Bueno, y tenemos como aplicación del algoritmo Euclides. Efectivamente, las fracciones continuas simples finitas. Podemos expresar 7/11 como una de estas fracciones. Entonces aquí hacemos el mismo proceso con el algoritmo Euclides. Nos damos cuenta que aquí pues el primer cociente nos da 0 con residuo 7. El siguiente cociente nos da 1 con residuo 4. El siguiente cociente 1, siguiente residuo 3. De nuevo, siguiente cociente 1, siguiente residuo 1. Y por último, el- bueno, el cociente 3 y residuo 0. Entonces, siempre nos va a tener que dar residuo 0 al final. Entonces tomamos que el 0, el 1, ¿sí? 1 otra vez, 1 y 3. Entonces va a ser 7/11 va a ser igual a esto, ¿sí? Y también podemos hacerlo con eh, el dividendo 100 negativo, en este caso menos 49 entre 17. Entonces tomamos menos 49 entre 17, nos da cociente 3, menos 3, residuo 2. Después eh, otra división, cociente 8, residuo 1. Y al final el último cociente 2, residuo 0. ¿Sí? Entonces, si ven, acá el máximo con divisor en el anterior pues nos da 1 porque 7 y 11 son números primos y también primos entre sí. El 49 y el 17 también pues son primos entre sí. Por esa razón que nos da 1 el último divisor. ¿Sí? Entonces, y acá pues estamos armando la fracción con los cocientes. Y esto nos va a dar el término de la fracción continua simple. ¿Sí? Y si nos dan la lista de términos, entonces podemos construir la tabla de divisiones. Si nos dan el 4, si el primer cociente es 4, el segundo es 3, el tercero es 1 y el cuarto último es 2. ¿Sí? Entonces podemos asumir que el último residuo pues va a ser 0. ¿Sí? Entonces, hacemos un proceso inverso parecido al algoritmo Euclides. Entonces, vemos que acá podemos asumir que el máximo común divisor es 1, ¿sí? Eh, sí que los números son primos entre sí los que necesitamos hallar para armar esa fracción inicial. Entonces, el 1 se asigna a este 1 que es el máximo común divisor, se asigna como el anterior residuo.
Entonces se multiplica 1 por 2 por el cociente anterior, nos da 2. 2, sí, este 2 lo asignamos como el nuevo residuo acá. Este 2 lo multiplicamos por 1, lo sumamos el residuo anterior, 2 por 1, 2 más 1, 3. Este 3 lo asignamos como nuevo residuo. Entonces 3 por 3, el cociente anterior 9 más 2, 11, ¿sí? Y entonces multiplicamos 11 por 4, 44 más 3, 47. Entonces el mayor va a ser el numerador, 47, el menor va a ser el denominador, 11, de esa fracción. Entonces ya con de esta manera hallamos la fracción equivalente a esa fracción continua simple finita con los términos que nos dieron acá en este listado. Y bueno, eso sería todo por ahora. Eh, Me dio un gusto haber dado esta clase, que ha sido una de mis favoritas. Disfruté mucho haciéndola. Entonces, por favor, eh, vean este video una y otra vez. Suscríbanse a mi canal, den like al video, compártanlo con quien les sea útil, con quien más le interese. Esto nos va a ayudar a crecer eh, en comunidad y a compartir conocimiento y espero que podamos seguir aprendiendo más sobre aritmética y matemáticas. Entonces les saluda a su profesor eh, y se despide de ustedes deseándoles muchos éxitos en sus estudios y en sus exámenes de admisión. Cuídense mucho, bendiciones, chao.